José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, más conocido como Porfirio Díaz, nació en la ciudad de Oaxaca, Juárez, el 16 de septiembre de 1830 y falleció en París, Francia, el 2 de julio de 1915. Fue un político y militar mexicano. Se distinguió en la Guerra de Reforma, 1858-1860, y en 1861 era ya un general de la brigada. En 1862 se hizo conocido por su papel clave en la victoria contra los franceses en la Batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862. A pesar de que fue capturado varias veces, siempre se las ingenió para huir. Después se dedicó a luchar contra los franceses de manera informal en 1866. Después de la guerra, el Congreso del Estado de Oaxaca le dio la hacienda de la Noria y lo apoyó para presidente de México. Después de que Benito Juárez fuera reelegido en 1871, Díaz lanzó el Plan de la Noria en protesta por lo que él alegaba había sido una elección fraudulenta y exigió que los presidentes ejercieran solo un mandato después de la guerra. El Congreso del Estado de Oaxaca le dio la hacienda de la Noria y lo apoyó para presidente de México. Después de que Benito Juárez fuera reelegido en 1871, Díaz lanzó el Plan de la Noria en protesta por lo que él alegaba había sido una elección fraudulenta y exigió que los presidentes hicieran otro mandato. Esta vez su rebelión tuvo éxito y se convirtió en presidente el 23 de noviembre de 1876, manteniéndose en el poder hasta el 30 de noviembre de 1880. Ya que en 1886 se produjo un estancamiento de la industria textil, el régimen de Porfirio Díaz generó novedosas facilidades para la actividad económica privada, nacional y extranjera. Desde 1893 empezó un proceso sostenido del incremento que es considerado el boom económico del porfiriato. En la industria textil hubo un desarrollo sostenido de ventas, lo cual generó un proceso de extensión y renovación tecnológica de muchas organizaciones. En 1906, nuevos capitalistas, franceses y españoles mayormente, invirtieron en la industria. Las plantas fueron modernizadas y las fábricas llegaron a conformar parte de las corporaciones. Durante 1890 a 1940, únicamente 4 organizaciones textiles intercambiaban sus ocupaciones en la bolsa. Había poco adeudo, y esto no era algo bueno, debido a que supone que los recursos existentes para intervenir en la misma estaban más limitados, impidiendo que las organizaciones crecieran, y si lo hacían, era de manera más concentrada. Esto traía como resultado que hubiera menos inversionistas, lento desarrollo en un tiempo que ha sido considerado como una época de gran extensión. Generalmente, el porfiriato ha sido el lapso de más grande prosperidad y productividad, gran desarrollo de la producción del algodón. Para fomentar el aumento económico del territorio, a lo largo de su lapso, el general promovió políticas liberadoras de la economía nacional, y México enseñó una gigantesca abertura al capital extranjero. Este aumento económico no favoreció a cada una de las zonas del territorio. Era notorio que este incremento solo llegó a las gigantes ciudades, como por ejemplo Guadalajara, Monterrey y desde luego la ciudad más importante del territorio. Era además notorio que las zonas del sur del territorio eran las que mostraban un gran atraso. Se presentó como candidato presidencial en las elecciones de 1867, compitiendo contra el propio Juárez, pero fue derrotado. Díaz volvió a presentar su candidatura en 1871, compitiendo nuevamente con Juárez y con Sebastián Lerdo de Tejada. Esta nueva derrota ante Juárez no fue muy bien recibida. Esta vez, y tanto Díaz como Lerdo impugnaron los comicios, y así se dio inicio a una nueva guerra civil, conocida como la Revolución de la Noria. Su nombre se debe a la hacienda, con la que el mismo Juárez había recompensado a Díaz su heroísmo. La revolución culminó cuando Juárez murió en Ciudad de México, y Lerdo fue proclamado presidente, primero de manera interna y luego tras ganar las elecciones de 1872. El gobierno lerdista prontamente resultó impopular y aunque la figura de Díaz en esos días estaba muy decaída políticamente, bastó que Lerdo anunciara su deseo de reelección a finales de 1835 para desatar una nueva guerra civil, la Revolución de Tuxtepec. Ese conflicto culminó con la renuncia de Lerdo y la celebración de nuevas elecciones en 1877, en las que por fin fue electo Díaz por primera vez. Durante 35 años ejerció el poder absoluto Porfirio Díaz
y aunque en ocasiones fue muy irreverente, participó en numerosos hechos históricos, políticos, culturales y científicos del país, al cual puso en la ruta de la modernidad. Este militar y dictador fue un mestizo afrancesado, y aunque una vez en el poder se negó a dejarlo, descripciones paradójicas de José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, alias Porfirio Díaz. Aunque el presidente Díaz, como ya se dijo, se enamoró del poder presidencial y quiso detenerlo sin límites, también buscó hacer de que este país algo parecido a las naciones más desarrolladas de entonces. Díaz Mori tuvo 16 nietos en total y tras su exilio se asentó en la ciudad de París, Francia, en donde nacen aún sus restos. El gobierno de Díaz tuvo como rasgos políticos los siguientes: conciliación con la Iglesia Católica, dadas las tensas relaciones entre el clero y los anteriores gobiernos liberales. Díaz propició cierta reconciliación, permitiendo el retorno de los jesuitas y la proliferación de órdenes religiosas. Díaz llegó a confesarse católico, apostólico y romano, pero no por ello permitió que la influencia política de la Iglesia creciera en su gobierno. Relaciones internacionales apacibles tanto con los Estados Unidos como con Europa. Díaz propició relaciones comerciales y diplomáticas estables, pagó la deuda externa con Gran Bretaña en 1884, restableció un crédito mexicano en el mundo, disminuyendo así la independencia con Estados Unidos. La estructura socioprofesional. Tales censos corresponden a los años en donde se puede observar cómo estaba formada la estructura de las clases sociales en México durante el paso en que se diera el mayor auge económico del régimen porfirista, al que luego siguió la decadencia del mismo. Díaz pacificó al país y no tuvo piedad en disolver rebeliones, siendo en todo momento apoyado por los rurales y la policía secreta. Las rebeliones más conocidas fueron las de Trinidad García de la Cadena y Heraclio Bernal en 1886 y la de Ramón Corona en 1889. Para promover el crecimiento económico del país durante su periodo, el general promovió políticas liberadoras de la economía nacional y México mostró una gran apertura al capital extranjero. Este crecimiento económico no favoreció a todas las regiones del país. Era notorio que este crecimiento solo llegó a las grandes metrópolis, tales como Guadalajara, Monterrey y por supuesto la capital del país. El porfiriato había creado una gran insatisfacción política que se vio agravada por la crisis mundial de 1907, que redujo las inversiones extranjeras y afectaron la economía nacional, sobre todo en los ámbitos de la industria y la agricultura. Porfirio Díaz se había reelegido interrumpidamente desde 1884 y en 1900 se rumoró que abandonaría la presidencia en favor de José Yves Limantour o Bernardo Reyes. Sin embargo, Díaz logró reelegirse nuevamente y para calmar los ánimos en 1904 concedió la vicepresidencia a Ramón Corral. Las huelgas de Cananea y Río Blanco minaron el prestigio de Díaz, quien en 1908 declaró al periodista James Creelman que estaba dispuesto a abandonar el poder en 1910. En ese panorama de descomposición social se llegó a la Revolución Mexicana. Porfirio Díaz afectó por medio del porfiriato a la economía por medio de la deuda con Estados Unidos de millones y bajó la economía. Cuando vinieron las elecciones presidenciales, Porfirio Díaz se reeligió, dando a entender que mejoraría, pero desafortunadamente no mejoró.